Entonces, bien, buenos días. Entonces el día lunes veíamos cómo los distintos modelos de parroquia que se van consolidando llegan al Concilio de Trento con una forma ya institucional en la cual la sacramentalización, la transmisión de la fe por la vía catequética y la centralidad en el ministro ordenado van constituyendo los pilares de lo que será una comunidad estable con un párroco estable y que atienda a un territorio, ¿no? Y desde ahí estuvimos analizando pues los aportes ya que el Concilio Vaticano II a nivel de teología, porque no dedica un capítulo a la parroquia, pero sí dedica toda una eclesiología desde donde podemos ir construyendo un modelo alternativo y lo que el Código de Derecho Canónico también nos ofrece. Y fuimos caminando hacia la gran interrogante hoy en día, a la luz de la pandemia. Tenemos que generar procesos de reflexión para recrear esta institución y uno de esos procesos puede ser la posibilidad de llevarnos a pensar en este modelo que ya en América Latina se encuentra elaborado teóricamente y han habido experiencias, pero también existe en otros contextos europeos puntuales, Alemania, Suiza, en algunas partes de Italia, donde el modelo de parroquia, comunidad de comunidades, es una alternativa, pero que implica un proceso. Entonces comparto acá, donde habíamos dejado la clase anterior, preguntándonos cómo rehacer, ¿no?, ese proceso, cómo emprender un nuevo proceso que nos lleve a esta reflexión sobre un modelo distinto al actual. Y me parece importante recordar lo que Adyentes del Concilio Vaticano II nos dijo, porque a veces en este decreto solemos relacionar solo el tema misionero hacia afuera, es decir, aquellos que necesitan de la predicación, y pensamos en otros continentes o en tierras distintas a donde vivimos, cuando Adyentes lo que propone es un proceso eclesiogenético, toda una eclesiogénesis que nos ayuda a reconstituir hoy en día y en cualquier momento, pues, ¿no?, lo que significa la vida de una comunidad cristiana. Si leemos el decreto de Adyentes sobre las misiones, pues en la iglesia, esa iglesia cuya naturaleza es misionera, no es que hace misiones, se encuentra uno que el punto de partida tiene que ver con el testimonio. Cuando decimos el testimonio nos referimos a la inserción en una localidad, nos referimos a la inculturación, porque el testimonio es el estar en un lugar concreto, socioculturalmente establecido, y por tanto voy construyendo en la medida en que me hago parte de esa realidad sociocultural. Y se va caminando desde el testimonio a las comunidades ambientales en torno a la palabra. Es decir, la palabra se convierte en el núcleo fundamental de cualquier actividad y constitución de comunidad, y la palabra a la vez es lo que nutre a la vida cristiana en ese contexto de eclesiogénesis. Y leo este texto del número 15 que es, fíjense, muy, muy interesante porque tiene unas expresiones que si pasamos por alto, perdemos la riqueza que nos da. Dice el número 15 de Adyentes, ¿no? No basta con que el pueblo cristiano esté presente y establecido en un pueblo, ni que desarrolle el apostolado del testimonio. Para la implantación de la iglesia y para el desarrollo de la comunidad cristiana son necesarios varios ministerios, y fíjense lo que dice ahora, que suscitados por el llamado divino en el seno de la misma comunidad de los fieles, deben ser favorecidos y cultivados. El proceso, por una parte, de hacer comunidad cristiana, de hacer iglesia, que parte del testimonio
y se va insertando en esa localidad, tiene que desembocar luego, que es la riqueza de lo que está diciendo el texto, en esa conformación explícita de la comunidad a través de los ministerios, pero el punto acá, desde el seno de la misma comunidad de los fieles. O sea, no es lo mismo tener un ministerio que venga de afuera, el ministro viene de afuera y entra en una comunidad ya establecida, completamente ajena a su realidad cultural, social, etcétera, y no hace un proceso de inserción y eclesiogénesis el propio ministro, a que la comunidad desde dentro, ella misma, convoca a alguien para que sea ministro de esa comunidad y por tanto hace de una persona en esa comunidad un líder, un ministro que coordina, que lleva adelante un proceso desde la propia realidad compartida socioculturalmente. Fíjense que entonces ya estamos aquí en dos modelos, ¿no? El modelo donde una comunidad establecida, una parroquia establecida, que ya tiene a una comunidad de fieles, recibe a alguien de afuera y ese alguien tiene otra mentalidad, no conoce la realidad cultural, viene con ideas a ser implantadas y después tengo el otro modelo. Cada comunidad que hace su propio proceso de eclesiogénesis, de hacerse comunidad cristiana, comunidad de fieles, y por tanto ella misma en ese proceso va generando vocaciones y va realizando esas vocaciones a través de ministerios, servicios y dones que nacen y que son favorecidos y que son cultivados en la misma y por la misma comunidad. Estamos entonces ante la emergencia por eso de un modelo que debe llamarnos a la atención, a hacernos esa gran pregunta, ¿no? Si muchas veces estamos acostumbrados a que el ministro vaya a una comunidad establecida, impone desde afuera sin que esa persona haya hecho el proceso de su propia inserción desde el testimonio hacia un futuro poder ser parte sociocultural de esa comunidad, o si simplemente optamos por este otro modelo de comunidad de comunidades, y eso supone que cada comunidad particular tiene que generar su propio liderazgo ministerial, servicios, dones, carismas, etc. Este teólogo, uno de los estudiosos del concilio más importantes en Europa, de origen alemán, que trabaja en Francia, nos propone en su estudio de adyentes los siguientes pasos, ¿no? El primero, decíamos anteriormente, el testimonio. Y cuando digo estos pasos, estamos hablando de una normatividad, es decir, son pasos que se exigen como en una secuencia. No puedo llegar al segundo sin haber hecho el primero. El primero es el testimonio y el testimonio implica la presencia. Dice el texto de adyentes en el 6 y en el 11, testimonio para que los otros comprendan más plenamente el significado de la vida humana y el vínculo universal de comunión entre los seres humanos. Este primer nivel, como vemos, no trata de formar al otro para que sea cristiano, predicarle al otro el cristianismo para que se convierta. Estamos hablando del testimonio que da de sí, de esa vida entregada, significado y sentido de la vida humana y construye ese vínculo de comunión con aquellos que viven en ese territorio, en esa localidad. O sea, al nivel de las relaciones. Segundo paso de la secuencia dice la predicación. Entonces, en la predicación implica, adyentes 13, en la construcción de esa vida cristiana a la luz de la palabra como pueblo. O sea, ir caminando hacia hacernos pueblo, o sea, un vínculo ya que se expresa de una manera más explícita en la vida cristiana y que eso se va dando en un proceso pues de conversión que va generando, fíjense, poco a poco, estructuras
poco a poco estructuras espirituales, sacramentales, etc. Entonces, del testimonio vamos poco a poco generando esa visión ya explícita de una comunidad que emerge, que comienza a estar públicamente, ¿no? Tercer paso ya es la conformación como tal de la comunidad cristiana. Pero fíjense las distintas formas en las que se expresa: servicios, ministerio presbiteral y vocaciones específicas. No todos están llamados a ser ministros, sea ordenados o ministros no ordenados. Todos pueden hacer servicios, todos pueden ejercer ministerios, todos pueden ejercer vocaciones específicas a través de distintos dones que puedan poner al servicio a través de los carismas. Es decir, una comunidad en esa pluralidad de conexión con el mundo, pluralidad en la forma, que no solo se centra en el ministerio ordenado. Aquí estamos entonces ya en una comunidad cristiana muy distinta a decir el centro es el ministro ordenado y lo demás son auxiliares para poner en práctica, y no parte de esa pluralidad de sujetos que hacen vida en las comunidades y que tienen la misma responsabilidad y por tanto derechos y deberes iguales, porque son todos fieles, Christi Fideles, como veíamos la semana pasada, el lunes pasado, Christi Fideles, es decir, el párroco en cuanto a ministro ordenado es un fiel más en la comunidad de fieles y por tanto está en relación horizontal como fiel y en la diversidad de su expresión de la vocación cristiana entra entonces su forma específica de ministro ordenado, como las otras formas específicas de las otras personas fieles en esa comunidad. Por eso Teobal hace referencia al proceso lucano, o sea, cómo asumimos esa historia como historia de la salvación en proceso, en proceso. Y esto entonces nos lleva a comprender que no podemos separar a gentes de lumen gentium. La eclesiogénesis nos lleva a la eclesiología. Si yo parto de la eclesiología, la comunidad ya establecida y constituida, doy entonces por hecho que no debo cambiar nada, porque ya llegué al momento final de la constitución de una comunidad establecida. ¿Qué me quedaría si tengo ese modelo? Lo que veíamos, la pastoral de conservación. Conservo ya lo establecido, no lo quiero perder, conservo aunque sea en minorías, pero entonces lo conservo a través de la catequesis, los sacramentos, manteniendo el sistema, pues, ¿no? El modelo parroquial que ya existe. Por eso, Christoph Theobald nos propone rehacer los procesos de reconstituirnos, de resignificarnos a nivel de comunidad cristiana. No dar por supuesto que ya somos, porque vivimos en un continente donde hay una importante mayoría de personas bautizadas, cuando eso no es lo que da de sí para decir si hay una vida cristiana. La eclesiogénesis entonces es eje, porque atraviesa toda la vida cristiana, es un proceso continuo de hacernos pueblo de Dios, de hacernos comunidades fieles, pero a la vez es un método que nos favorece para la creación de este modelo de comunidad de comunidades. Un método, ¿por qué? Si yo tengo en la mente una parroquia y lo que quiero es agregar pequeñas comunidades de base, o como las queramos llamar, comunidades ambientales en distintos lugares de la territorialidad de esa parroquia, estoy partiendo del mismo modelo anterior, es decir, de la pastoral de conservación, pero con una forma un poco más novedosa o descentralizada, pero es el mismo modelo. Para que sea un modelo nuevo y que responda a esta comunidad de comunidades, cada comunidad tiene que hacer su propio camino para constituirse en comunidad. Para poner un ejemplo,
si yo tengo una parroquia, la parroquia tiene 5, 6 o 10 zonas con diversidades, y entonces entiendo que en cada una de esas zonas puedo hacer una comunidad ambiental pequeña porque tiene personas que tienen la posibilidad de estar más cercanas, que tienen problemas específicos y distintos, y creo una comunidad pequeña ahí. No soy yo el que voy, le digo a las personas, agarro una edificación o una casa, invito a 40 y ya está la comunidad creada. ¿Cómo hacer para que esa eclesiogénesis en ese lugar concreto, en esa pequeña localidad, se pueda dar hasta que podamos decir, aquí se crea una comunidad ambiental, y así en cada uno de los lugares? Por eso fíjense que es muy laborioso en cuanto implica un proceso, y por tanto es una forma eclesial de proceder. Y aquí está el punto. No es un modelo establecido que implanto. Lo que he de cambiar es el modo eclesial de proceder en mi pastoral, el modo eclesial de proceder incluso el modo como hago teología, como entiendo las relaciones de vida cristiana expresadas en la liturgia, en los sacramentos, en la catequesis, el modo eclesial como hemos hasta ahora procedido y cómo hemos ahora en adelante en clave sinodal plantearnos un modo eclesial de proceder sinodal distinto. Para poner un ejemplo, dice Medellín, tienen citado acá el documento de pastoral en conjunto, el número 10, cuando se refiere a las comunidades de base, y fíjense cómo las llama: células iniciales. Estamos hablando de este proceso eclesiogenético, lo inicial, no lo que ya está al final establecido y construido. De estructuración eclesial, o sea, es una célula que va girando, es decir, va construyendo, va constituyendo iglesia, foco de evangelización. ¿Por qué? Porque esa comunidad ambiental tiene problemas específicos y la evangelización no es abstracta, es concreta, es inculturada, responde a las problemáticas de una zona, de una localidad, de personas concretas. Por tanto, esto es un modelo que nos ayuda a ver que se trata de un proceso local, pero que a la vez estructura una forma eclesial, y esa forma eclesial puede ser imaginada en el modelo de una parroquia con comunidades ambientales, o sea, una comunidad de comunidades, que en este contexto estaríamos pues haciendo esta propuesta de Medellín, o la propuesta, como veremos, como vimos el lunes, todas las propuestas que ha hecho el magisterio latinoamericano hasta Aparecida, ¿no? Aquí hay un texto muy interesante en el nuevamente pastoral de Popular número 13 en Medellín. Fíjense lo que es la centralidad, que es lo que decía Teobald de Adyentes. Y aquí vemos cómo Medellín recibe a esa visión de eclesiogénesis a la luz de la palabra. Dice acá el texto: las comunidades que deben basarse en la palabra de Dios. Solo pensemos un momento si en la pandemia, cuando la mayoría de los fieles, laicos y laicas, que no tienen acceso a la comunidad parroquial donde está la Eucaristía, si hubiésemos hecho este modelo de comunidades basado cada comunidad ambiental en la palabra de Dios, hubiésemos creado esas iglesias domésticas donde la palabra va llevando mi vida diaria, y la celebración eucarística, que es el signo de la comunión mayor, pues no estaría en conflicto, como hoy en día sucede en muchas mentalidades, con la palabra. Es decir, mucha gente cree que
el pan es más importante que la palabra cuando la Eucaristía está compuesta de los dos elementos, de las dos dimensiones, de las dos maneras en las que nos encontramos con Jesús vivo en medio de la comunidad. Entonces aquí hay un modelo muy interesante porque la parroquia, centro, tiene la Eucaristía, signo de comunión de las muchas comunidades ambientales de base pequeñas y las comunidades ambientales en torno a esa parroquia que viven de la palabra de Dios respondiendo a sus propios contextos. Por ello, el primer paso para un modelo de comunidad de comunidades está en recuperar la centralidad de la palabra. No es algo accesorio, es central en la vida del cristiano. Nos podemos preguntar si en el modo como presentamos a una comunidad la palabra, solo lo hacemos como una especie de catecismo, es decir, convertimos a la palabra de Dios en un catecismo, y son dos cosas distintas. O si la palabra de Dios manifestada en la Sagrada Escritura, que es una de sus manifestaciones, se convierte para esa comunidad de fieles en toda una visión programática de discernimiento y de hacerse vida cristiana en cada uno, en cada una. Entonces, fíjense que hay un nuevo modo eclesial de proceder en el que tenemos que plantear este rehacernos como comunidad cristiana. Fíjense que en Dei Verbum, acá citado, 25, dice o habla de este desconocimiento de las Escrituras, es desconocimiento de Cristo. Y este es el punto. Por eso, si no hay encuentro personal y si no formo ese encuentro personal con la palabra, entendida desde las Escrituras, no puedo generar el encuentro personal con Cristo, porque no es un encuentro etéreo, sino a la luz de un estilo de vida que ha sido transmitido por las comunidades cristianas a lo largo de su experiencia por medio de las Escrituras. Entonces, no puedo romper esa cadena en la que yo mismo he recibido la fe cuando la transmita, porque estaría rompiendo con esa posibilidad del encuentro personal con Cristo en la vida cristiana. Se trata entonces de un método que a la vez, y esto es lo interesante, fíjense, nace antes del concilio, pero no lo hemos terminado de asumir plenamente. La Acción Católica, y esto es muy curioso, muy interesante, antes del concilio, ya en los años 30 en adelante, en América Latina generó un modo eclesial de proceder que a través de distintos grupos, como bien los conocemos, que todavía hoy en día algunos existen en algunos países, no en todas partes, grupos de jóvenes, grupos de obreros, distintos grupos que se fueron dando, generaron ellos un método de trabajo. Cardán pensó en esto llamado de la revisión de vida, que fue dando pie en América Latina, cuando vino a América Latina, al método latinoamericano, ese ver, juzgar y actuar. Y cuando ponemos en marcha el ver, juzgar y actuar, estamos generando un proceso de hacernos, de discernirnos, de constituirnos en conjunto, no individualmente. Y estos grupos lo hacían a la luz de la palabra, eran pequeñas comunidades, y es muy interesante, por ejemplo, que en algunos países los obispos pedían a grupos juveniles universitarios de Acción Católica que hicieran trabajos de base sociológico para poder tener datos de la realidad que luego eran usados en las exhortaciones o en las cartas pastorales que escribían. O sea, había una conexión entre el método, las comunidades estas pequeñas, desde la palabra, en conexión con la realidad, y desde ahí el propio magisterio se iba nutriendo. Ciertamente esto en algunos sitios se dio, no en todos, pero la Acción Católica fue fundamental para hacer en América Latina este método
y este modo eclesial de proceder. Dice Ana María Videgain, que es una de las historiadoras de América Latina pues, más importantes, como bien conocemos, lo siguiente: si bien es cierto que el método ver, juzgar y actuar permitía analizar los problemas de la lucha social desde una perspectiva bíblica, primer punto. Segundo, es también importante reconocer el espíritu comunitario en el que se practicaba. En el espíritu comunitario, pequeñas comunidades, es decir, las personas en su relación sentían una identidad más allá de la propia individualidad, sentían por tanto pertenencia a esa comunidad, a ese grupo humano, y en sus relaciones se iban transformando, haciendo procesos de conversión. Dice Ana María: las personas a quienes siempre se les había negado el derecho a participar, a hablar y defender sus derechos, en la pequeña comunidad aprenden a perder el miedo, a defender sus posiciones e intereses y a hacerse oír. Adquieren la experiencia de intercambiar opiniones, evaluar trabajos, planificar, organizar y llevar adelante actividades y proyectos personales y del grupo, compartiendo responsabilidades, es decir, corresponsabilidad. Vemos pues que antes del concilio ya se da esta experiencia. Posterior al concilio se formaliza en lo que se llama comunidades eclesiales de base. Pero es la misma experiencia que nace de pequeñas comunidades en torno a la palabra, donde me siento parte de un grupo en el que puedo hablar, en el que me hago responsable de, y por tanto respondo a mi localidad. Se trata entonces por eso de pensar hoy en día este modo de proceder, este método, o sea, un íter, un camino, y uno de los elementos fundamentales para estas comunidades es el discernimiento en conjunto. Cuando hablamos de la práctica sinodal en una comunidad parroquial y en sus distintas comunidades ambientales, ¿qué es lo que da vida en las relaciones a nivel de crear comunión, de crear esa fraternidad y esa corresponsabilidad y participación? Procesos de discernimiento en conjunto, cosa que en las parroquias muchas veces no hacemos. Planificamos actividades, cada quien hace algo y pues ya. Muchas de estas actividades las tomamos de algún libro y seguimos el itinerario que se nos propone ahí. Aquí estamos hablando como método de establecer procesos de discernimiento en conjunto entre todos aquellos que hacen vida en una comunidad, es decir, corresponsabilidad, para que luego cada uno, cada una, según lo propio, realice algo. No todos van a hacer todo, pero todos disciernen el conjunto de lo que se hace en una comunidad. Bien, para terminar esta parte es importante entonces tener en cuenta que si no vamos a imponer un modelo desde afuera, un modelo sociocultural que existe en una parroquia, voy a otra parroquia porque me cambian o porque me mudo y entonces ahora yo traigo mi modelo sociocultural y lo impongo. No, se trata de reconocer que en cada localidad, en cada comunidad, tengo que hacer un proceso y tengo que reconfigurarme en la medida en que me inserto en una comunidad. El gran error es pensar que yo puedo llegar desde afuera como párroco y hacer lo mismo que hacía en otra parroquia. O como laico, como laica que participaba de la vida de una comunidad parroquial, me mudo, me voy a otra zona y simplemente al integrarme creo que puedo hacer exactamente también lo mismo. Por eso el punto fundamental de las pequeñas comunidades es ayudarnos a comprender
que hay una normatividad teológica en las culturas para reconfigurar todo lo que es la estructura eclesial en un lugar. El modo como Dios habla, normatividad teológica, a través de cada realidad sociocultural en particular. Y el modo como esa normatividad se traduce o se ha de traducir en una forma comunitaria de vida. Para que vean cómo esto es tan importante, que nos podemos preguntar, es que, ¿por qué hablamos, por ejemplo, de pastoral urbana? Precisamente porque no podemos aplicar las mismas reglas y procedimientos de la pastoral rural, como tampoco podemos aplicar en zonas de la Amazonía lo mismo que hacemos en la pastoral rural y en la pastoral urbana. Y así podemos poner cantidad de ejemplos. Es decir, lo normativo, que es lo sociocultural, se convierte en teológico. Dios me habla a través de, allá otra vez adyentes, a través de esa realidad en la que me hago presente, testimonio y camino hacia la constitución de una comunidad cristiana, de una comunidad en un lugar. Y esto lo ha dicho el magisterio latinoamericano en el 68, en Melgar, el departamento de misiones del CELAM ya lo decía. El tipo de ministros, leo acá el número 4, su formación, su estilo de vida uniformes, no tienen suficientemente en cuenta la peculiar configuración social de las diversas comunidades y dificultan la promoción de vocaciones autóctonas. Y así se obstaculiza el desarrollo normal de las mismas comunidades. Todavía vivimos esto. Porque voy ya a la comunidad, voy allá como ministro, ya pienso que ya estoy establecido como ministro y mi ministerio entonces no responde a esa localidad porque no se rehace en otro proceso eclesiogenético en base a esa realidad sociocultural. Un gran amigo religioso que estuvo muchísimos años en Venezuela, de origen italiano, ya mayor lo destinaron, porque pertenecía a una orden religiosa misionera, a un país en África, donde además de haber ido a cierta edad, tuvo que aprender otro idioma y a la vez del idioma tuvo que aprender el dialecto porque en la propia localidad no se hablaba el idioma del país. Es decir, del italiano pasa al español, del español pasa al portugués y del portugués pasa al dialecto además local. Y todo ese proceso no es simplemente aprender idiomas, es aprender formas de vida, es aprender formas que constituyen modos de comunicación y dinámicas comunicacionales, es aprender modos de relacionarnos. Aquí está el punto. Yo no puedo ir porque ya soy ministro ordenado de un país a otro, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, y simplemente voy a celebrar pues la Eucaristía, a presidir los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Me hago como ministro en una realidad local concreta y me voy rehaciendo continuamente. Tantos documentos que han dicho eso en Iquitos, también en el año 71 el Departamento de Misiones del CELAM nuevamente hace referencia. La cultura no es un apéndice, es aquella realidad mediante la cual Dios habla y he de reconocerla y asumirla para poder lograr un proceso evangelizador. Dice Iquitos, el número 47 que tienen ahí, el evangelizador no adapta la liturgia, no selecciona los símbolos rituales, ni mucho menos crea la liturgia de la comunidad. Ese es el modelo que vengo de afuera y adapto, ¿no?
Agrego una canción bonita, una palabra distinta, pero tengo todo el modelo igual. Son los creyentes, dice Iquitos, quienes, al interrelacionarse comunitariamente, reinterpretan colectivamente su sistema religioso tradicional a la luz del hecho salvador de Cristo. Formulan su profesión de fe y su propia teología. Y ello permitirá desembocar en la creación de un nuevo sistema litúrgico. Hoy en día, pues recordemos que Chiapas, por ejemplo, en México, tiene un proceso ya desde hace muchos años de elaboración, de propuesta de un rito litúrgico que está desde hace años tratando de ser pues logrado para ese contexto, con la creación de la Conferencia Eclesial para la Amazonía. El sínodo había pedido también un rito litúrgico para la realidad amazónica. Es decir, estamos en esta conciencia emergente de lo que era esa iglesia en el primer milenio, en esa diversidad sociocultural que se traducía en una diversidad ministerial, en una diversidad litúrgica, en fin, en que cada normatividad teológica, cultural, sea el punto para hacer iglesia y para hacernos, pues, en la iglesia. Ahora, vamos a ver desde este proceso, hoy en día, cómo podemos comprender las vías para generar esto. Y esto es bien interesante porque es algo pues también nuevo cuando hablamos de sinodalidad, pero que nos genera o nos provee un modo de eclesial de proceder nuevo. Nuevo implica que tenemos que entrar en esta otra dinámica, que es la dinámica sinodal. En el programa tienen en las sesiones 3 y 4, pues el tema de la conversión sinodal y las relaciones entre los sujetos eclesiales. Relaciones entre presbíteros, vida religiosa, laicado, entre los sujetos esenciales, episcopado, primado, etc. 4 puntos que comenzamos entonces a ver. La recuperación de la centralidad, no algo auxiliar, de la eclesiología del pueblo de Dios, su profundización actual, o sea, un paso adelante que hemos dado en la eclesiología del pueblo de Dios, al leerla desde la sinodalidad, retos que se abren porque estamos en un proceso eclesiogenético sinodal, algo que hay que construir, y bueno, y ver que en América Latina ya se había pensado una imagen de iglesia sinodal que vamos a ver al final. En la recuperación de la eclesiología hago referencia a los puntos, al menos algunos, no todos, básicos, cuando decimos eclesiología del pueblo de Dios, porque si la parroquia no se basa en esta eclesiología, los cambios que hemos venido hablando no se podrán dar jamás. Y podemos decir que todos, como somos hijos del concilio, hemos escuchado la Iglesia Pueblo de Dios y especialmente en América Latina, pues esto ha sido una manera normal de recibir el concilio. La pregunta es si lo que entendemos como pueblo de Dios, Iglesia Pueblo de Dios, capítulo 2 de la Lumen Gentium, es algo que toca a las estructuras eclesiales o si es solo una visión de la iglesia en el mundo, la iglesia en su relación sociopastoral, pero que no toca a las estructuras. Si tocara a las estructuras, no tuviésemos estructuras e instituciones parroquiales y en todo sentido estructuras eclesiales tan clericalistas. Entonces, por eso, ¿qué entendemos por pueblo de Dios? Iglesia Pueblo de Dios. Y es interesante porque en una diócesis misionera, antes del concilio, se le pregunta a Monseñor Proaño, famoso obispo latinoamericano, que diera los temas que él consideraba para el concilio, como se le preguntaron a todos los obispos por todo el mundo. Y fíjense cómo define él el tema que propone, que es el tema de la eclesiología del pueblo de Dios. Él escribe en las llamadas consultas o vota
La iglesia no es el Papa solo, tampoco es el Papa con el orden jerárquico. La iglesia somos todos los fieles bautizados en Cristo. Todos los fieles bautizados en Cristo. Todos los seres humanos, incluso los no bautizados, son miembros de Cristo en potencia. Una visión antes del concilio que ya nos recoge ese espíritu que ahora en el concilio dará pie a lo que se llama el giro eclesiológico. El giro eclesiológico, que es reconocer que lo primero es el pueblo de Dios, lo encontramos en algunas intervenciones del concilio. Monseñor de Schmet, gran eclesiólogo de este modelo, decía lo que tienen ahí en el texto. Estamos familiarizados con la pirámide, ¿no? El Papa arriba, después en un segundo plano los obispos, tercero los sacerdotes, y así vamos bajando hasta la base de la pirámide donde está el laicado. Sin embargo, dice de Schmet, cuando hablamos de pueblo de Dios, es decir, en el pueblo de Dios, cuando hablamos de este modelo, todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes. O sea, no hay diferencia entre deberes y derechos. Me está colocando en un plano horizontal. Por eso entonces concluye, el Papa es uno de los fieles. Es identificado, es definido en su identidad como fiel, no como Papa. El papado como servicio, el ser Christi Fideles como identidad en la iglesia. Obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos somos fieles. Aquí estamos ante un giro, como dice Monseñor de Schmet, para superar el jerarquismo, el clericalismo, la obispolatría, la papolatría. El mismo de Schmet entonces dice, la palabra fiel, aquí la define, la palabra Christi Fideles, designa a todos aquellos que han recibido la dignidad de ser miembros de la iglesia en razón del bautismo. O sea, la incorporación en una comunidad de fieles, una comunidad con otros fieles, bautizado entre bautizados. Por tanto, los fieles no son solo los laicos, sino también los religiosos, los sacerdotes, los obispos y el Papa. Fieles y laicado no son términos intercambiables. O sea, que cuando yo digo la palabra fiel no me estoy refiriendo al laico o a la laica que esté frente a mí, no son términos intercambiables. Todo sujeto eclesial en razón del bautismo es ante todo fiel y desde su ser fiel, es decir, desde su incorporación como miembro en una comunidad de fieles, ejerce, realiza distintos modos de su vocación cristiana a través de ministerios, a través de servicios, a través de carismas, lo que viene posterior a la identidad de ser fiel. Por eso Suenens, el gran arquitecto de Lumen Gentium, dice la pirámide ha sido invertida. Y a eso lo llama una revolución copernicana, esa expresión que se encuentra en los textos de eclesiología. Por este hecho, dice Suenens, también el obispo, y con ello voy directamente a su pregunta, una entrevista que le hicieron, debe volver a situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado. Para poner esto en contexto eclesiológico actual, cuando el Papa Francisco dice un obispo sin pueblo de Dios, o sea, un obispo sin una porción del pueblo de Dios, que es una diócesis, un obispo que es nombrado a una oficina y que nunca pasó por ser obispo en una diócesis, de presbítero lo nombran a una oficina en un dicasterio y lo tienen que ordenar en razón de la unidad entre poder de orden y poder de jurisdicción, y este obispo no tiene o nunca ha tenido experiencia como obispo, es decir, de una porción del pueblo de Dios. Aquí está diciendo Suenens, bueno, esto
no entra. Hay que resituarse el sujeto eclesial y todo sujeto eclesial en el pueblo de Dios. O un presbítero, como recientemente dijo Francisco, sin pueblo de Dios. Lo mismo. Si no tengo esa identidad a la luz y dentro del pueblo de Dios, pues entonces no soy Christi Fideles, nuevamente. Lo que me da identidad y lo que es transitorio en función de un servicio. Por eso dice de Schmidt, bueno, ¿qué es lo transitorio? ¿Qué es lo permanente? Lo transitorio siempre se refiere al servicio. Lo permanente, lo que cualifica la identidad, el ser Christi Fideles en el pueblo de Dios. Y para esto quiero que tengan en mente, porque aquí está una novedad de Lumen Gentium que se recupera del concilio en los estudios contemporáneos que se han hecho. Cuando hablamos de Lumen Gentium hay una secuencia. Primer capítulo, misterio de la Iglesia, como refiere el segundo texto de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad. Segundo capítulo de la Lumen Gentium, pueblo de Dios. Tercer capítulo de la Constitución jerárquica. Secuencia. Si el segundo capítulo, como dice Congar en el primer texto, se coloca antes del tercero, que es el de la jerarquía, no es solo un orden aleatorio que se decidió para tener una más linda redacción del texto, sino un orden, una secuencia normativa. Lo primero es lo que define a la totalidad de los sujetos eclesiales, pueblo de Dios. Y luego los distintos sujetos eclesiales, jerarquía, vida religiosa, laicado, los demás capítulos que van posteriormente incorporados en la Lumen Gentium. Esto es lo normativo. Todos los sujetos eclesiales, capítulo 3 en adelante, se definen a la luz del capítulo 2, que es la totalidad, principio de totalidad de cualquier miembro en la iglesia como Christi Fideles. Lo dice con mucha claridad este número 30, donde leo: todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por igual a laicos, religiosos y clérigos. O sea, nuevamente lo que da identidad por igual, deberes y derechos, lo que cualifica permanentemente a todo sujeto eclesial. Decir que somos pueblo de Dios. Cuando entonces hablamos de fieles, estamos en un giro copernicano. Lumen Gentium 32 que leen aquí abajo. Cada miembro está al servicio de los otros miembros, de modo que los pastores y los demás fieles están vinculados, y miren la expresión del concilio, vinculados entre sí por recíproca necesidad. No es auxiliar, es una necesidad recíproca. Si no me defino a la luz del otro sujeto eclesial, no completo mi propia identidad y puedo no entonces realizar o no ser fiel al propio ejercicio de mi propia identidad. Me aíslo como una burbuja cuando el concepto de Christi Fideles implica relación, reciprocidad, totalidad. Aquí tenemos entonces un principio que nos lleva a comprender lo que significa la corresponsabilidad. Somos todos y todas responsables, o sea, corresponsables. La diversidad de las distintas funciones, servicios, ministerios, carismas, dones, es el modo como ejerzo las distintas responsabilidades, pero todas ellas articuladas conforman una totalidad. Fíjense la eclesiología a la que recurrió recientemente el cardenal Marx cuando pone su renuncia en estos días pasados. Dice, es un problema sistémico, estructural, lo veíamos el día lunes, problema sistémico, estructural, no es un problema de una persona, de dos personas. Por otra parte, dice él, yo soy responsable, todos somos responsables, nosotros somos responsables
así haya sido uno quien haya cometido, o dos, o tres, o cuatro. Corresponsabilidad. No se trata de ver quién hizo o no tal procedimiento que dañe a otro sujeto o a la iglesia en su relación con la sociedad, a personas humanas en sus historias de vida, sino la totalidad de la iglesia en cuanto ella está conformada por sujetos que se definen mutuamente. Por tanto, mi omisión y mi silencio repercute en la responsabilidad como corresponsabilidad. Entonces, por eso, corresponsabilidad es un concepto de totalidad que nos implica a todos. Y es un concepto que nos lleva a la complementariedad. Miren lo que dice Suenens, este cardenal al cual me refiero tanto porque es el arquitecto de la Lumen Gentium. Si me preguntase, él tiene un libro maravilloso que lo tiene encargado en la plataforma sobre la corresponsabilidad en la iglesia, escrito después del concilio. Si me preguntase cuál es el germen de vida más rico en consecuencias pastorales que se debe al concilio, respondería sin dudarlo, el haber vuelto a descubrir al pueblo de Dios como un todo, como una totalidad, y en consecuencia, la corresponsabilidad que de aquí deriva para cada uno de sus miembros. La totalidad y las partes, no las podemos separar. Y esa unidad se da por reciprocidad, por complementariedad, por respectividad. ¿Puede el ministro ordenado, el párroco, actuar sin el resto de los fieles en la parroquia si su identidad es en relación a los otros, relación de servicio, ministerio? No puede actuar aisladamente porque su identidad es recíproca, complementaria, respectiva de los demás. En fin, corresponsable y se entiende desde la totalidad. El ministerio entonces ordenado, en nuestro caso decimos el párroco o el obispo en una diócesis, se entiende, Lumen Gentium 32, como una forma específica de un servicio a los demás fieles. A los demás fieles, es decir, un fiel en cuya vocación, realización de la vocación cristiana como ministro ordenado, sirve a los otros fieles en sus distintas otras vocaciones que cada fiel realice. Para entender esto hay que recuperar otra secuencia. El concilio siempre ofrece secuencias hermenéuticas. ¿Qué significa un ministro ordenado? Recogemos Lumen Gentium y recogemos Presbyterorum Ordinis. Lo primero, la secuencia inicial, la ofrece Presbyterorum Ordinis, una primera secuencia, cuando dice, todos los fieles, todos, quedan constituidos por el sacerdocio común. Eso es la identidad común y lo que permite, o sea, sin esto no hay formas distintas de ejercer la vocación, es decir, lo fundacional, el sacerdocio común. Segundo, algunos son ministros por el orden sacramental, una forma específica de la realización de la vocación cristiana y del sacerdocio común. Tercero, los ministros actúan en colaboración con el orden episcopal. O sea, ven cómo se va tejiendo desde abajo una especie de espiral de reciprocidad, de complementariedad y de especificidad de lo que cada quien va haciendo, pero siempre en una relación de completarse mutuamente. Un párroco sin comunidad no es párroco, parroquia, hemos dicho desde el primer día, comunidad de fieles. Si tengo el párroco y no tengo la comunidad de fieles, el párroco no tiene sentido. Complementariedad, respectividad. Lumen Gentium ofrece la segunda secuencia. 3 criterios. En primer lugar, la evangelización o la palabra, el anuncio de la palabra, común a todos.
En segundo lugar, la función sacramental. Y en tercer lugar, la función de gobierno. Presbyterorum Ordinis 4 es fundamental. Lo primero, no quiere decir lo único, lo primero, lo principal es el anuncio de la palabra, es decir, la evangelización. Esto es interesante porque cuando hablábamos de Trento, nos dimos cuenta que lo principal era la sacramentalización. Y la transmisión de la fe se daba a través de la catequesis. El giro del Concilio Vaticano II nos ayuda entonces a recentrar lo principal en la palabra y por tanto en la evangelización, de donde entonces deriva luego la constitución en torno a la Eucaristía de la comunidad, de la comunión de los fieles que celebran juntos en torno al altar. O sea, el proceso de Adyentes, el proceso acá en Presbyterorum Ordinis, el proceso de Lumen Gentium. Para ir terminando, y luego pues continuamos el próximo viernes, un gran reto que tenemos en una comunidad de comunidades es pensar, discernir cuáles son las dinámicas comunicacionales que tenemos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, de qué modo escucho al otro y eso que escucho es vinculante para hacer cambios en conjunto, hago discernimiento en conjunto o discernimiento solo luego que escucho, y qué procesos tengo para involucrar a todos y a todas en las decisiones, en las acciones de un plan pastoral o de cualquier actividad dentro de una comunidad parroquial. Y esto a la vez implica en este modelo descentralizado de comunidad de comunidades, cómo pienso que han de fluir las relaciones entre las comunidades ambientales en torno a la parroquia con la parroquia. Relaciones de comunión y a la vez relaciones de corresponsabilidad y a la vez relaciones de respuestas a situaciones socioculturales diversas o socioeconómicas diversas o de cualquier índole diversa, ¿no? La forma entonces eclesial que nos permite comprender esto es lo que llamamos sensus fidei, que hoy en día ha sido pues muy recuperado cuando hablamos de los sínodos. Sensus fidei tiene que ver con ese proceso mediante el cual cada uno como bautizado, nuevamente como bautizado y por tanto como Christi Fideles, tiene esa connatural habilidad, con natural sentir para llegar a un consentimiento en todo lo que se refiere a la fe, a las costumbres, en fin, Lumen Gentium 12, ¿no? Pero el punto no está en el sensus fidei, sino en cómo lo ejerzo y lo realizo, no como individuo. Como individuo tengo esa capacidad, pero solo lo realizo en cuanto fiel en el consensus o en el sensus fidelium que me debe llevar al consensus fidelium. Es decir, fidelium en el sentido de todos los fieles, en el conjunto, en la totalidad. Un ejemplo, una parroquia que genera un proceso de escucha, primero, como tienen ahí, a la comunidad. Esa escucha responde a lo que cada persona, individuo, en su capacidad como bautizado, tiene esa habilidad y ese conocimiento connatural para captar las cosas de la fe. Pero eso que escucho, lo llevo entonces al segundo momento, como tienen ahí. Discernimiento comunal. No escucho para saber lo que piensa la gente individualmente, sino para hacer desde ahí un discernimiento comunal. Entonces aquello que escuché necesita de asambleas, necesita de espacios comunitarios
donde podamos interactuar, discernir, comprender aquello y por tanto ahí tengo que involucrar a las personas que más pueda de esa comunidad. Y tercero, puedo entonces llegar a una decisión luego del discernimiento en conjunto. ¿Por qué? Porque lo que otro me puede aportar que yo no sé es lo que puede ayudarme a cambiar y a modificar mi punto de vista. Pero si yo solo hablo con los que saben lo mismo que yo sé, o con los amigos míos, o con aquellos que no me van a decir algo contrario, no hay discernimiento en conjunto. Entonces, el discernimiento implica la diversidad de puntos de vista, de experiencias, de profesiones, de servicios, para que en esa diversidad se llegue a algo nuevo que no había escuchado, que pueda ayudarme a ceder en mi punto de vista y a construir un consenso. Entonces, finalmente, podemos decir que este proceso de escucha, que parte del sentido de los fieles individualmente, ejercido en conjunto, discernimiento comunal, comunitario, tiene como finalidad lograr un consenso. Un plan pastoral responde a un consenso en este marco del proceso que hemos visto o responde a un proyecto que desde arriba se ejecuta simplemente. ¿Dónde está la base teológica de Verbum 10? Construir el singular consenso de todos los fieles. Si no llego a hacer esto en una parroquia, en una diócesis, en cualquier estructura eclesial, no estoy construyendo asamblea, eclesia, comunidad. Estaré hablando por mi opinión individual, personal, mas no estaré hablando en el sentir de la iglesia, en sus eclesias. Entonces, bueno, como vemos, esto implica nuevamente más que un contenido de un modelo que escribo en una hoja, es un modo eclesial de proceder nuevo. Ahí es donde se da el cambio de la mentalidad para generar modelos. Cuando cambio el método, ese modo eclesial de proceder, los modelos vendrán. Pero si parto de un modelo, estoy simplemente sustituyendo una pirámide por otra pirámide, una más atractiva, una del siglo XXI y la otra del siglo XVI, ¿no? O XV, o XIV y XVIII. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la claridad de esta eclesiogénesis en cada comunidad para generar un modelo propio a cada comunidad. Entonces, cuando decimos parroquia, comunidad de comunidades, no es tanto el modelo que ahora busco para aplicarlo por igual en todos lados, cuanto los procesos que implica desde una comunidad parroquia para que se constituya, reconfigure y haga vida en torno a muchas comunidades ambientales, cada una con sus propias características. Y termino con este ejemplo. ¿Por qué una comunidad, decía este famoso Legrand, el lunes creo que les hacía referencia en su último artículo en la revista Concilium, dedicada a la sinodalidad, dice el eclesiólogo Legrand, así como decimos que llamamos a alguien para un servicio, le pedimos a alguien que ayude en la catequesis de una comunidad, así la iglesia tiene que convocar y llamar en una comunidad ambiental a ministros y líderes que desde esa comunidad sean identificados para que puedan prestar su ministerio siendo de la comunidad para esa comunidad. Y entonces él habla, romper el esquema de que alguien viene de afuera, de otra comunidad, trae su modelo, su cultura, su manera de hablar, todo, y entonces pasa por encima del proceso de una comunidad y de la vida de una comunidad. Bueno, y esto lo hemos visto mucho porque cuando solo pensamos en parroquias y párrocos, pues la comunidad queda siempre a un lado. Cada párroco que viene destruye y construye. Sale gente y entra gente nueva.
¿Por qué? Porque el modelo es párroco, no es comunidad cristiana, el modelo es párroco, modelo tridentino. Entonces aquí estamos en otro modo de proceder eclesial, donde lo comunitario es la fuente de lo ministerial y no al revés. No es lo ministerial lo que hace la comunidad, es lo comunitario lo que hace la génesis para tener ministerios, servicios, dones, carismas. Y por eso el problema es hoy en día, pues, que entendemos por esta relación, ¿no? Comunidad, ministerios. Ahí está el nudo para pensar en un modelo de parroquia como comunidad de comunidades. Bien, abrimos el diálogo. Todo esto que estoy poniendo con los PowerPoint son las lecturas mismas expuestas en láminas para que las tengan más fácil, pero son las mismas lecturas que tienen en el, apenas las descarguen, van a ver en las primeras líneas siempre la conexión directa. Pues, ¿no? Doctor. Mario, Brian, René y Gustavo, los primeros 4 y después seguimos porque no veo todas las pantallas, pero aquí vamos 4. Sí. Doctor, muchas gracias por su exposición y ha dilucidado muy bien. Soy de Guatemala. No cabe duda, una parroquia tiene una estructura esencial donde se visualiza a través de un organigrama. Ahora el reto, lo que usted ya me despejó, pero no cabe duda si puede ampliar, el reto es más pensar en el modo eclesial de proceder, no tanto seguir un modelo de parroquia. Esa es la pregunta. Es más el reto, el modo de proceder eclesial y no tanto seguir un modelo porque no cabe. Cada parroquia tiene su estructura y usted lo ha dicho muy bien. Yo lo he dicho, hay más administración del párroco en una parroquia que administración parroquial. Y eso estanca el modo eclesial de proceder en una parroquia. Gracias, doctor. Sí. No, o sea, no hay que separar modelo ya, digamos, construido de modo eclesial de proceder. Lo que pasa es que cada modelo ya tiene un modo eclesial de proceder. Lo que estamos diciendo es que hay que pensar otro modo eclesial de proceder en estas líneas que estoy dando, son como algunas nada más, pues no es que sean las que son definitivas, pero es ponernos a pensar que ahí hay que cambiar ese modo eclesial de proceder para generar un modelo pastoral o parroquial concreto. Porque si el modo eclesial de proceder es tener la catequesis, tener 5 movimientos eclesiales en la parroquia, tener algunos grupos de acción social en la parroquia, pero todo lo centro en el mismo modo eclesial de proceder, centralizado, en torno al párroco, en fin, todo lo que hemos un poco visto desde el lunes. Entonces, ¿qué cambié? Tengo ciertamente un modo eclesial ahí de proceder y tengo un modelo. Ahora hay que avanzar hacia otro que se llama comunidad de comunidades, pero no es que está hecho en un libro y lo aplicamos, sino que nos dan las líneas y precisamente como es algo concreto en cada realidad, yo tengo que hacer ese proceso de, desde el modo eclesial nuevo de proceder, construir comunidad con la comunidad que ahí en ese lugar está. Porque si voy como estudié teología yo, Rafael, entonces voy a una comunidad y yo llevo el modelo mío y lo implanto. Ese no es, aunque sepa el modelo comunidad de comunidad. Se hace en un modo eclesial de proceder donde yo tengo que empezar por mi propia inserción y no por el llevar lo que se ha de hacer. Y en ese construir comunidad yo soy un fiel más y voy caminando hacia y después ese proceso de descentralización de pequeñas comunidades donde voy identificando liderazgos, ministerios, etc. Es decir, es toda una propuesta. Antonio de Almeida, que tienen algunas lecturas ahí, hay un libro que él tiene excelente, bastante novedoso, está solo en portugués, lo tiene el Cevitepal en su biblioteca, que se llama La parroquia como comunidad y la pastoral urbana, que él habla ahí de ese modelo específicamente de comunidad como comunidades,
y está el que todos conocemos, el documento de los obispos brasileños, que tiene ese nombre, que sí lo tiene encargado ahí, comunidad de comunidades. Bueno, ahí hay ejemplos de esos modos de proceder, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. Brian, de Perú. Primero, gracias por su reflexión y fue interpelante para mí, pero a la vez me trajo a la memoria una experiencia casi traumática que viví de iglesia en el sur andino. Yo soy del sur andino, de Puno, y allí había una experiencia de querer formar efectivamente esto que estás planteando, ¿no? Sacerdotes formados de la misma cultura andina para su propio pueblo, ¿no? Hasta que llegaron algunos creyendo que tienen ellos la verdad, ¿no? Y que ahora recién van a comenzar la verdadera formación teológica, ¿no? Y que recién traen cuál es realmente el Dios verdadero, ¿no? Y lamentablemente al día de hoy se arruinó todo. Ya no queda nada de esa experiencia de procesos comunitarios, quizás no perfectas, pero que se iba dando poco a poco, ¿no? Y tuve que salir de ese lugar, tuve que renunciar a todo bueno, ahora estoy en una congregación religiosa en Lima, trabajando, ¿no? Pero le comparto porque cuán difícil cuesta mucho lo que justamente estás planteando y que para mí me parece muy importante, cómo respetamos realmente la cultura, la propia dinámica cultural, religiosa, que ya está aconteciendo, y no ir a decir que yo voy a llevarte la verdadera fe, o esto es la verdadera formación, ¿no es cierto? Entonces, eso para mí fue realmente muy triste y lamentable, ¿no? Que ha ocurrido aquí en Perú y que aún sigue pasando en algunos lugares y que cuesta mucho cómo abrirnos realmente a esta manifestación y a estas intuiciones que van surgiendo, propuestas de cómo armar una comunidad de comunidades. Verdaderamente es un desafío grande y gracias por plantearnos esta mirada que realmente comparto y que es un desafío para mí ahorita mismo. Recuerdo en estos días tengo reuniones con mis grupos pastorales y, por ejemplo, estamos conversando un tema X en pastoral social y de pronto una de ellas plantea su punto de vista frente a lo que estamos haciendo y a mí me parecían muy, muy buenas, también muy interpelantes para mí, ¿no? Entonces, pero decía, padre, pero tú qué dices, ¿no? ¿Tú qué dices, padre, no? Yo decía, tranquila, yo no voy a decir nada hasta escuchar a los demás. O sea, quiero escuchar qué piensan también los demás, ¿no? Y después, porque si no, uno comienza a condicionar las ideas de los demás, ¿no? Entonces, hasta que no digan los demás nada, yo voy a quedarme tranquilo y después yo diré también mi opinión respecto a lo que estás planteando, ¿no? Bueno, eso les comparto y gracias por... Gracias. No, y fíjense que eso me pone a pensar que uno a veces identifica país con cultura, ¿no? Así como identifica conferencia episcopal con Estado-Nación, porque así nació bajo ese modelo, ¿no? Y entonces eso hace que pongamos como una misma visión a todo un país a nivel cultural. Entonces eso nos implica que pastoralmente, si yo voy a la misa en los Andes, o voy a la misa en Caracas, o voy a la misa en los Llanos, o voy a la misa en cualquier otra región de mi país, estoy en lo mismo, no me siento distinto. Entonces, ¿cómo hacer que cada realidad sociocultural que coexisten tantas en un mismo país puedan ser normatividad teológica para poder expresar a través de liturgia, ministerios, etcétera? El error es creer que porque existe país, conferencia episcopal y ahí todo el mundo entra igualito. Cuando hablamos de pastoral en conjunto, no es que todos hagamos lo mismo en todos lados. Es la visión en conjunto, que ese fue el gran éxito de América Latina, que inspira dentro de una región, en el caso pues de América Latina,
pero no es para que todo el mundo haga lo que todo el mundo en cualquier sitio ha de hacer de manera igual, sino para que luego en cada localidad yo tengo que tener ese proceso de inculturación. Creo que eso es lo más difícil de hacer, ¿no? Pero ahí es donde Iquitos, Perú, lo dijo, pues, ¿no? Melgar lo dijo. Todo el departamento de misiones del CELAN, les invito, los documentos son lo más rico y profético que hubo del CELAN, fue desde el departamento de misiones del CELAN, hasta que ya no existió más, pues, ¿no? Sí. ¿Quién era el siguiente? No me acuerdo. Mario, Gustavo, Sí, Reinaldo. sí, gracias, doctor. Buenos días. Pues es más que nada una afirmación en base a lo que he escuchado hasta hoy. Entonces, el objetivo, la finalidad hoy es de que una parroquia se convierta en comunidad de comunidades. Sí, eso es lo que yo voy entendiendo. Ya lo había escuchado, pero la realidad es que pues nos cuesta dar ese paso, ¿no? Lo segundo es más una pregunta a usted como, pues, como estudioso y con una visión más amplia, ¿no? ¿Cómo hablo de mí, ¿verdad? Como párroco, como presbítero, ¿cómo reconfigurarme? Porque esto que comenta, pues sí es un gran reto, ¿verdad? La gente normalmente pues me ve así como que es el padre, es el párroco, es el que está ungido, y a veces cuando quiero propiciar el discernimiento común aquí en la parroquia entre los fieles, pues a veces su pensar de ellos es que la visión del párroco es la más autorizada, por eso estudió, por eso hace oración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo reconfigurarme como presbítero para evitar esos dos polos, ¿no? En primer lugar, el clericalismo, y después eso que sucede en algunos países de Europa, no recuerdo si es en Suiza o en Holanda, donde ya el presbítero es alguien que pues celebra la Eucaristía, se le da su estipendio, pero es los fieles los que hacen, los que deciden. Y yo no sé si se dio una ruptura también ahí donde ya no entra en cuenta el sacerdote. Esa es mi pregunta, Sí. doctor. Mire, o sea, yo como laico, todos somos clericalistas, ese es el problema, ¿no? Que es estructural. No es solo el párroco o el obispo, el laicado, es toda la estructura porque hemos sido formados así. Y entonces la ruptura la podemos ver a lo mejor con el documento de la Comisión Teológica sobre la sinodalidad cuando habla de estilos que tienen que ver con la vida, pues, ¿no? Cómo hacemos en nuestras relaciones una manera no clerical, pero por otra parte dice estructuras. Entonces, si yo creo grupos de discernimiento en común, en conjunto, estoy creando una manera de trabajar y de integrarnos distinta. Y habla también de acontecimientos. Una parroquia que genere acontecimientos es que puede celebrar una asamblea para la comunidad mayor de los que están ahí simplemente en la parroquia. Entonces, a través de estilos, o sea, al cambiar mi modo de relacionarme, el crear acontecimientos que vayan en esta línea de nuevas maneras de trabajar, consejos, donde podamos tener discernimientos en común, toma de decisiones en común, y estas asambleas que también podemos hacer, vamos dando forma poco a poco, porque llevará mucho tiempo, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con el cómo empoderamos en el sentido de que el otro se sienta que es parte de un discernimiento comunitario. O sea, yo como laico, ¿qué es lo que veo a veces? Que yo no me siento que se me invite a ser parte del discernimiento de una decisión que se toma en una comunidad. Se me invita a que reflexione lo que ya está hecho, escrito, puesto, etcétera, que es distinto. Porque el discernimiento es cuando nos sentamos juntos de distintas perspectivas, distintas disciplinas, distintas experiencias y empezamos a ver aquello, un documento, como decimos en la iglesia, ¿no? Los documentos mártires, ¿no?
Primero escribe uno, le cae todo el mundo encima ese documento y va saliendo un documento poco a poco. Es decir, ese proceso es lo que me hace sentir a mí, al presbítero, al laico, a quien participe, que estoy formando participación real, ¿no? Ahí está el reto, y por eso yo creo que los consejos parroquiales no los estamos valorando, y ahí hay un ámbito muy importante para lograr estos cambios de mentalidades, pues, ¿no? No son consejos gerenciales. Ese es el punto. Cuando usted decía esa diferencia es muy buena, porque no es gerenciar una parroquia. Es un consejo parroquial, es cómo construyo vida cristiana representada, es representada ciertamente, porque no podemos meter 1 millón de personas ahí, pero esa representación no son mis amigos, son la representación de esa diversidad con la que puedo yo coincidir o no en la parroquia, en la comunidad cristiana. Ahí es donde está el reto de un consejo parroquial. Gracias, doctor. Gracias a usted. Venía Gustavo y después Reinaldo y Curberto final, y finalizamos porque Tatiana nos va a cortar. No se escucha. El micrófono, Gustavo. Micrófono. Gustavo, no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí. Bárbaro. Doctor, ya más o menos había respondido un poco mi pregunta con la anterior, que es importante, lo veo yo y lo siento yo, y en este momento en el cual estoy viviendo, los consejos parroquiales, o sea, que yo les llamo comunidad de comunidades, donde hay un representante de cada uno de los lugares. Yo tengo varias campañas también, varios kilómetros de campaña y varias comunidades, justamente, y ahí están representadas esas pequeñas comunidades, ¿verdad? Pero una cosa que tengo también, que me da una preocupación, estoy hablando desde Uruguay y de lo que yo siento y de lo que yo vivo. La gente que va a estudiar a veces no viene con el sentido propio, de este sentido propio nuestro, latinoamericano, sino que viene con sus propias cosas. Porque vienen, soy doctor, soy licenciado, o sea, vengo con una cierta autoridad, y eso a veces preocupa también, ¿no? Y se cree que están por encima a veces de todo. No es una crítica que estoy diciendo, es lo que yo veo y lo que yo siento. Después todo lo que se ha dicho y lo que tú has dicho sobre la participación de la comunidad, eso yo lo estoy reforzando mismo en mi propia parroquia. Yo cuando llegué a la parroquia hace 11 años, no cambié absolutamente nada. Me llevó 1 año y pico escuchar, analizar, descubrir y también ver el sentido por donde iba la comunidad. Pronta, ¿verdad? De que lo más importante es escuchar a nuestra gente, que a veces en Uruguay son muy clericalistas, a pesar que somos un país laicista, y también están esperando a veces por el cura, y bueno, y nosotros queremos abrir ciertamente, abrir un poco más el abanico. Y también darle la participación, la posibilidad al laico desde los diferentes ministerios. A mí, que yo estoy fuera hoy de la parroquia, recuperándome una enfermedad, he incentivado mucho y he hecho aquí también los cursos para los ministerios de la Eucaristía y de la esperanza, que acá son muy fuertes. Estoy hablando de mi parroquia, de dolor, y incentivando justamente eso, la participación y la importancia del laico, ¿verdad?
y que se sienta que es fundamental, es importante, y aparte de la formación también, ¿no? Entonces, compartir un poco esto de lo que Gracias. yo estoy haciendo y estoy viviendo y lo que estoy un poco sintiendo, ¿no? ¿Verdad? Y valoro mucho y estoy contento con lo que tú has dicho de la participación. Claro, no con lo de Trento, sino con este nuevo proceder desde el Concilio Vaticano II en adelante. Desde una realidad. Entonces yo creo que ahí esa combinación es la que cuando se rompe, no se produce eso que dice de la inculturación o el vivir a cada realidad, ¿no? Pero eso es responsabilidad en cada diócesis que eso sea normal. Ayer el lunes hablaba con un formador de un seminario que me decía que ellos llegan siempre donde hay problemas en los seminarios y los envían para ayudar a esta orden religiosa, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando es, ¿por qué no conectar una parroquia como experiencia piloto en este modelo o cualquier modelo en este sentido, la formación pastoral del seminarista en el seminario, de manera tal que no es que estudia teología cerrada por allá y después va el sábado o el domingo a ayudar a la parroquia y no hay conexión alguna? Entonces, cuando se ordena, ve y hace en la parroquia lo que hacía normalmente y lo que ve que el párroco hacía. Tengo que lograr esa conexión. Si la formación, que es lo que hizo Trento, ¿no? Curiosamente, institución seminario, institución parroquia, formación presbiteral, el triángulo de Trento. Claro. Ahí está la deuda nuestra hoy en día. No hay conexión entre la formación ministerial, institución seminario, institución parroquia. Yo creo que ahí está el reto. Gracias, gracias. Las dos últimas creo que quedaban Reinaldo y Culberto, ¿no? Buenos días, Rafael. Reinaldo de aquí de Santiago de Chile. Bueno, yo estoy recién llegado aquí a Santiago desde el comienzo de marzo. Yo estaba en Viña del Mar, en la diócesis de Valparaíso, en una parroquia de los cerros de pobreza de Viña del Mar, aunque es la ciudad turística conocida en todo el mundo, pero vivíamos en el patio trasero. Y ahí nosotros tenemos una parroquia que atendía desde sus orígenes por la congregación hace ya 60 años. Y ahí hemos ido trabajando nosotros estas mismas ideas que tú has ido planteando hoy día y estos días. Y como congregación también hemos entrado en un proceso de reformulamiento de nuestras parroquias, desde una nueva manera de estar nosotros presentes y de trabajo más colaborativo y corresponsable con el laicado. Nos hemos topado nosotros en este tiempo, llevamos ya unos 3 años en este trabajo, en que, por ejemplo, una de las ideas centrales que se nos ha presentado es cómo ir haciendo que los consejos pastorales parroquiales dejen de lado un poco lo que está dicho en el derecho canónico de que son solo consultivos y que el párroco finalmente es el que toma la decisión. Nosotros hemos ido optando más bien porque el consejo parroquial sea también un lugar de decisión. Eso también requiere un cambio de nosotros, en nuestra manera de estar presente en el consejo. Pero también nos trae una problemática mayor. Nosotros somos de una congregación religiosa, estamos al servicio de algunas diócesis aquí en Chile y también en Argentina. Pero nosotros vamos haciendo un trabajo en conjunto entre nosotros, pero cómo eso insertarlo también en la vida diocesana. Las parroquias son de la diócesis, no son de la congregación. Nosotros estamos al servicio de esa iglesia que se nos ha encomendado. Pero entonces, claro, entonces tenemos nuestras propias ideas de cómo ir haciendo ese camino. Por ejemplo, me refiero aquí a los consejos pastorales, de que sean más capaces de decidir las cosas en discernimiento común, como tú lo ibas planteando.
Y cómo eso a veces choca con nuestros obispos que van por otro lado. Cómo ir haciendo también que ese proceso que nosotros queremos ir haciendo de alguna manera también pueda involucrar a nuestros obispos y que entren también en esa misma dinámica. Y no crear estas islas que están ahí bien cuando nosotros estamos, dejamos la congregación, dejamos una parroquia, se va a otro lado y esa parroquia vuelve para atrás, no se reencuentra, o finalmente el obispo y el sacerdote que llega cambia y renueva todo a su propio estilo. Sí. Bueno, por eso los consejos parroquiales y los consejos presbiterales, ayer veíamos ese canon, el lunes veíamos ese canon que dice con toda claridad que el obispo que no toma consejo del presbiterio, su decisión es nula. Puede ser que el obispo no conozca o no haga caso del canon, pero el canon está ahí, Código de Derecho Canónico. Entonces yo tengo que también hacer que eso se cumpla en la medida en que eso está como una legislación eclesiástica, por ejemplo, ¿no? Pero también en el caso de lo parroquial que decía, ese método o estilo que yo puedo implementar, aunque no esté en el canon tal o cual, pero yo puedo implementar un método estilo, como usted dice, donde yo me siento y voy creando una metodología donde podamos llegar a decisiones en conjunto. El problema de las decisiones en conjunto no es que se tomen o no se tomen por una persona, es que haya discernimiento de todos, donde el que la toma a lo mejor cambió en algo que traía previo, el otro cambió en algo que traía previo, y cuando se llega al consenso, ese es el punto, el consenso, entonces hay una participación donde yo me siento que aunque no comparta todo, pero me sentí parte de construir ese consenso. Entonces, ¿cómo incorporar una metodología de consenso, discernimiento y consenso? Eso creo que es fundamental en las parroquias, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de los mismos sínodos otra vez. Esto es algo nuevo en la iglesia, no creamos que esto es algo viejo. O sea, no sabemos en la iglesia en ningún nivel todavía cómo establecer procedimientos claros de discusión, discernimiento y consensos. En el primer milenio, ciertamente, toda la teoría y la explicación y las prácticas que había, pero no es que hay un manual, entonces estamos en algo nuevo, tenemos que entrar en esa dinámica, ¿no? De innovar y de proponer, porque si no, no nos vamos a mover hacia ningún lado, ¿no? Y el caso de la iglesia chilena es más delicado porque es una iglesia que institucionalmente está en crisis, estructuralmente no tiene credibilidad. Entonces, o hay propuestas o la corriente nos llevará, ¿no? La última intervención, Gilberto. Creo que venía Gilberto y terminamos, ¿no? Sí, aquí estoy. Yo, Belfort. Ah, no, Belfort. Gilberto, espero que... Es que no, nos queda una porque son las 11:44. Ya, cortito. Mire, padre. Padre, digo yo. La pirámide invertida, ¿eh? Escuchando, yo veo a Paulo. Veo a Paulo por el Mediterráneo recorriendo las comunidades, formando todas estas comunidades, lo apalean, le pegan, en fin, y finalmente, bueno, él termina su vida en la tierra. Pero hizo una gran lucha. Y también, ¿sabe lo que se me viene a la mente, padre? Es cuando el Señor Jesús le pregunta a sus apóstoles y toma y recolecta información. ¿Y ustedes, quién dicen que yo soy? Y lo ilumina. Tú eres el Cristo, le dice Pedro. Entonces, cuando forman comunidades o cuando uno pide la opinión de las personas, es Cristo quien se va haciendo presente. Entonces, es muy bonito. Yo acabo de escuchar, con eso quiero terminar, ¿no? Cortito. Gracias, padre. Gracias, Rafael. Les acabo de compartir un video que les invito a verlo porque Rafael Aguirre, el famoso biblista que es pues, de los orígenes del cristianismo, uno de los voces más autorizadas, él nos grabó en el grupo iberoamericano esto lo discutimos sobre el tema de los consensos. Pablo y Pedro, el concilio de Jerusalén, cómo se construyó un consenso y luego en qué terminó, ¿no?
es un video bien interesante que nos puede ayudar en este tema de los consensos ya desde ese modelo que es el paradigma, además de la sinodalidad, que es el concilio de Jerusalén. Les recomiendo, es corto, es nos abre mucho la mente para ver que desde los orígenes del cristianismo este era el tema precisamente que generó tantos problemas y que sin esto no avanzamos. Bueno, muchísimas gracias y el viernes continuamos donde quedamos y cerramos con el siguiente tema número 5. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Muchas Tatiana, gracias, por que esté muy ayudarnos. bien. Gracias, doctor. Gracias.